Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, una vez más estamos ya conectados para impartir la palabra del Señor y agradeciendo a Dios por un nuevo día de vida y por la oportunidad que nos concede el poder impartir la palabra del Señor. Sabemos que esta palabra sigue siendo de mucha utilidad, aleluya, y para todo aquel que la necesita, el ser humano que está tan necesitado de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos y a cada uno de los que van a conectarse y están pendientes ahí de los horarios de los días de la semana, de la transmisión de la palabra del Señor, y más allá de quienes aparte de la congregación pues han estado viendo, oyendo estos mensajes. Dios les bendiga, porque yo creo que han estado siendo de mucha bendición para sus vidas, aleluya. Así que vamos a hablar de algo muy importante, como lo es todo la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Job, para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. En el capítulo 14, versículo 10. Un versículo, capítulo 14, versículo 10 de Job. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. Y pregunta: ¿y dónde estará él? Gloria a Dios. Job relata un discurso sobre la brevedad de la vida. La Biblia habla que la vida del ser humano, del hombre y la mujer es corta. Dice que es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Como la hierba, que por la mañana es, luego se marchita y perece. Y asimismo Job hizo un relato sobre la vida del ser humano. Sobre el relato, qué importante la pregunta que Job hizo, donde Job está diciendo claramente que el hombre, el ser humano, la mujer, morirá y será cortado. Perecerá el hombre, y luego pregunta y dice: ¿y dónde estará él? Hoy la pregunta es: ¿dónde estarás tú cuando mueras? Gloria sea el nombre del Señor. Lo que hizo Job al relatar sobre la brevedad de la vida es lo que menos el ser humano hoy en día hace. Se le ha olvidado al ser humano, al hombre y a la mujer, que un día va a morir. En lo que menos piensa el ser humano es en la muerte, por X razones o motivos. Piensa el ser humano en el día de su cumpleaños, piensa el día de Navidad, Año Nuevo, todos los festejos habidos y por haber. Y todo el ser humano lo piensa, lo medita y lo aclara. Sobre todo. Pero lo que menos el ser humano ha hecho y no hace es meditar que su vida es corta, es breve, y que hay que aprovecharla por una salvación. Ahora, ¿cuál es la respuesta que usted tendría? No en su sabia opinión, no en su sabia teoría. ¿Qué más podemos decir? No en su sabia decisión, sino ligado a la palabra del Señor. Porque podrá decir la iglesia: pero eso es para predicarle a los que están sin Dios, sin esperanza.
Viene habiendo mucho problema en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Mucha gente viviendo de una manera indiferente a lo que Dios quiere que viva. Mucha gente descuidada con su vida espiritual, con su vida cristiana. Mucha gente ha tomado nuevos senderos, pero dice él o ella que siempre está en el camino correcto, en el camino recto. Pero yo creo que cada ser humano es juez y testigo de su propia vida. Y nadie más que el hombre en lo personal o la mujer en lo personal sabe hacia dónde va. Nadie ignora. Porque el hombre y la mujer cuando se ha descuidado de Dios lo sabe positivamente. El hombre y la mujer cuando está viviendo una vida fría, una vida tibia en el camino de Dios lo sabe perfectamente. Cuando el hombre y la mujer en el camino de Dios está viviendo una vida descuidada, una vida acomodada, una vida sin deseos de Dios, pues él lo sabe, lógicamente, lo sabe definitivamente. Entonces, sabe claramente que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Sabe claramente que los tibios, que los incrédulos, que los desobedientes, que los acomodados, que todo eso no entrará en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es claramente, y la respuesta, así como la pregunta es certera, la pregunta es clara. Así también debe de ser la respuesta, una respuesta certera que usted debe darse a su vida. Debemos darnos a nuestra vida. Una respuesta con la certeza. Esa certeza que debe de ser. Ahora, porque la vida suya y la vida mía, la vida del ser humano es corta. Uno no sabe cuándo o cómo. Pero que el ser humano va a morir, va a morir. Ahora, ¿y dónde estará ese hombre, esa mujer que muere a cada instante? Ese hombre que va a morir y que va a seguir muriendo. ¿Dónde irá a estar en el día, en el momento final? Porque es ahí donde hay que pensarlo, hay que meditarlo y hay que tratar la manera de poner las cosas en el orden que hay que ponerlas para estar con la certeza y la seguridad que el día que se muera, pues no se va a llevar una sorpresa desagradable, sino que va a ser algo muy agradable pasar a la presencia del Señor. Bien, Jesús está enseñando en cierta ocasión y le está enseñando a sus discípulos y les habla de una historia, no una parábola, porque ahí no dice que es una parábola, no es una figura. Y les habla de la historia de dos hombres. Y eso lo hallamos en San Lucas capítulo 16, versículo 19. Ahí encontramos donde Jesús les empieza a narrar sobre la historia de el rico y Lázaro. Ahora bien, recuerde que los dos vivían. Los dos eran poseedores de una vida física, de una vida espiritual. Los dos eran poseedores de un alma, de un espíritu, con diferentes rangos, ¿qué pudiéramos decir? Social, económico y qué sé yo. Pero
Dice que usted sabe claramente que Lázaro era el mendigo, el que deseaba, el que no tenía, bueno, sucesivamente, ahí está, usted lo sabe positivamente. Pero dice que aconteció, dice, les narraba Jesús, que murió el mendigo, no mendigo, sino mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y oiga, y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y el verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gloria a Dios. Murió Lázaro. Qué bueno, porque se terminaron los sufrimientos humanos. Él deseaba comer migajas, él deseaba de cualquier cosa que sobrara, de lo que él encontrara, de lo que le regalaran, pues él lo deseaba. Pues era un mendigo. Pero tenía algo muy especial en su vida, que él sabía que la vida era breve, y se preparó para ser llevado al seno de Abraham. Hablemosle de esta manera: para ser llevado hacia la nueva Jerusalén, hacia la patria celestial. Pero dice que también murió el rico y fue enterrado, aunque vivió una vida de lujos, una vida con una posesión muy cómoda en lo que concierne a lo terrenal, a lo económico y a las posesiones. Pero qué triste y lamentable, porque nunca quiso dar la respuesta correcta. Siempre estuvo en la equivocación de la vida. Y eso tiene que tener cuidado la iglesia, no estar en la equivocación de la vida cristiana, de la vida humana, de la vida personal, sino vivir en la certeza, en la realidad de la vida que está viviendo, cómo lo está viviendo. Porque de un momento a otro cualquiera puede morir. Recuerde que para la muerte no hay nombre, no hay apellido, no hay extracto social, no hay color, no hay tamaño, no hay raza, no hay nada. Entonces, lógicamente está establecido por Dios el tiempo que usted va a vivir, el tiempo que cada ser humano va a vivir sobre la faz de la tierra. Pero dice que después de que fue sepultado, dice que allá en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Oiga eso. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dio voces, gritó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama del fuego. Dice que despertó, aleluya, y en el Hades alzó sus ojos. Recuerde que la palabra infierno, la palabra lago de fuego, se identifica con la palabra Hades o Seol. Pues lógicamente la palabra Hades es una palabra griega que la encontramos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra Seol, que está en hebreo.
Esto significa claramente, según el Antiguo Testamento, el Seol o el Hades es un lugar para las almas rebeldes. Entonces, el rico fue un rebelde ante Dios. Y por eso su alma despertó en el Hades. O sea, despertó en el infierno, en las llamas. Por eso está diciendo ahí llamas. Algunos teólogos dicen que no es paralelo el Hades y el Seol a lo que concierne infierno o lago de fuego. Que Hades y Seol sí son paralelos. Pero yo me animo a decir que hay una gran equivocación ahí teológicamente. Porque puede ser teología humana la que esté expresando eso. En su teología humana, no es la teología de Dios, entiendan. Porque recuerde usted que cuando usted oiga de hablar de la palabra teología, se está refiriendo a la ciencia divina de Dios, al conocimiento divino de Dios. Eso quiere decir teología. La palabra teo es Dios. La palabra lo es logos, tratado. La palabra gia es ciencia. Entonces, la palabra compuesta es la ciencia divina de Dios. Pero la ciencia divina de Dios no falla, no engaña. La ciencia divina de Dios es la que aclara todo en el concepto de la palabra del Señor. Pero cuando hay teólogos que forman su propia teología, entonces pues se le buscan la comba al palo, como se dice. Entonces, según algunos teólogos, y no dudo en su teología humana, en su teología personal de ellos, relatan o dicen o lo han escrito que el Hades y el Seol no son paralelos con el infierno y el lago de fuego. Pero según el texto bíblico aquí, indica que sí son paralelos, que van de la mano las palabras infierno, lago de fuego, Hades, que es en griego, y Seol, que es en hebreo, mencionado en el Antiguo Testamento como Seol y mencionado en el Nuevo Testamento en griego como Hades. Entonces, lógicamente, esto quiere decir que las palabras infierno, lago de fuego, Hades y Seol son paralelas, van de la mano. Porque acá encontramos donde dice que murió el rico, claramente, y fue sepultado, lógicamente. Pero dice que en el Hades alzó sus ojos. En el infierno alzó sus ojos. En el lago de fuego alzó sus ojos. ¿Por qué el lago de fuego? Porque abajo dice claramente, aleluya, estaba en tormentos. Y cuando vio a Lázaro, al padre Abraham, le dijo al padre Abraham que tuviera misericordia de él, que enviara a Lázaro porque estaba atormentado en esas llamas. Entonces, la única lugar donde hay llamas, las cuales son causadas por el fuego, es en el infierno, es en el lago de fuego, es en el Seol, es en el Hades, como lo está diciendo claramente acá la palabra del Señor, aleluya, que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Entonces, el único lugar de tormento es el lago de fuego. Y acá está escrito en griego. Estoy hablando claramente del versículo 23 del capítulo 16 de San Lucas, donde dice, y en el Hades, está en griego, y en el infierno. O usted quiere decirlo quiere decirlo lógicamente en hebreo, pues dígalo en el Seol. Pero como estamos viendo el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya es el griego el que predomina, ¿verdad? Entonces el hebreo era en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque es necesario que usted
y que cada uno medite claramente lo que este hombre no meditó, en lo que este hombre no se puso a pensar, que la salvación, su vida, la salvación de su alma, pues no iba a depender y no dependía de los bienes que poseía, ni del extracto social, sino de ponerse a cuenta con Dios y de caminar de la mano con Dios y ser el hombre temeroso de Dios, el hombre que tenía que adorar, tenía que bendecir, tenía que ser sumiso a Dios, lógicamente. Ahora bien, iglesia, pues lógicamente, según la palabra del Señor, dice que toda perfección tendrá su fin. Si usted lee el Salmo 119, versículo 96, la Biblia dice ahí en ese versículo de la palabra del Señor: a toda perfección he visto fin. Amplio en sobremanera es tu mandamiento, oh Jehová. Entonces, a toda perfección se le ha visto fin. Toda perfección tendrá su fin. Este mundo que fue hecho a la perfección divina de Dios, va a llegar el momento que va a ser quemado, eso lo dice la Biblia. Dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existirán más. Entonces será quemado, será deshecho, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora bien, entonces fue hecho a la perfección de Dios, pero la Biblia lo está diciendo, el Salmo 119, verso 96. A toda perfección se le ha visto fin y se le verá fin. Todo lo que usted mira está hecho a la perfección y tiene su fin. Y dentro de todo ello, todo lo que usted mire, piense que ha sido hecho a la perfección. Mire, vea los aviones, han sido hechos a la perfección del hombre. ¿Cómo pueden elevarse a 7,000, 8,000, 12,000, 15,000 metros de altura? Una altura inmensa donde a veces ya no, lo único que se mira es una capa de nubes, nada más que como que fueran pacas de algodón que van dando vueltas, una altura inmensa. Pero lo que yo quiero decirles es esto, la perfección a la que han sido hechos tecnológicamente, de dirigirse a un país hacia otro país, dirigirlos por medio de una computadora, cómo poder aterrizar, cómo poder saber dónde está el aeropuerto, cuál es la dirección del país hacia dónde va, y bueno, sucesivamente. Usted ve no solo los aviones, usted ve los barcos, ve los automóviles, podemos ver todo lo que está en este mundo. El mundo fue hecho a la perfección de Dios, el ser humano fue hecho a la perfección de Dios. El hombre está haciendo cosas a la perfección y al entendimiento y a la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano. Pero todo tiene su fin. Hay aviones que ya no pueden volar porque ya caducaron. Hay vehículos que también ya caducaron y están caducando. Y así la vida de muchos seres humanos que ya caducaron, que ya les llegó su tiempo, ya pasaron a una eternidad. Cuando hablamos de una eternidad no estamos hablando de la patria celestial, porque los dos lugares son una eternidad. La condenación eterna y la salvación eterna son una eternidad los dos lugares. Entonces, lógicamente, esto es una ley de Dios. Entonces, si a toda perfección se le ha visto fin, entonces el ser humano fue hecho a la perfección divina de Dios. Ahora viene Job y relata la brevedad de la vida y pregunta, porque es necesario que el hombre siempre se dé esa respuesta y siempre se haga esa pregunta, ¿verdad? Y nadie más que usted y yo, nadie más que nadie va a saber nada, sino usted en lo personal, cada quien en lo personal, vamos a saber cuál es el verdadero camino que hemos elegido, cuál es el verdadero final que hemos elegido, porque recuerde que al final de un camino siempre vamos a encontrar la determinación. Entonces lo que usted ha determinado lo va a encontrar al final de su camino, al final del camino, de nuestro camino. Entonces por eso que también para la iglesia es necesario esta palabra.
¿verdad? Como para la vida del hombre sin Dios, sin esperanza, porque también va a morir y su vida es breve. Y tiene que preguntarse dónde estará él. Tiene que preguntarse claramente dónde va a estar después de la muerte. Entonces, es algo que el ser humano debe de pensar, meditar y lógicamente ver esa respuesta, si es la respuesta adecuada, si es la respuesta correcta, o usted se estará dando una respuesta confusa, o se estará dando una respuesta equivocada, o se estará dando una respuesta incorrecta. Quizá usted esté diciendo, no, pero yo estoy en Dios y yo soy miembro de una congregación evangélica. Y yo hace determinado tiempo me entregué al Señor y le entregué mi corazón. Sí, pero ¿cuál ha sido el proceso de su vida durante el tiempo en el camino de rectitud? ¿Cuál ha sido esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma de caminar, esa forma de vivir? Ha sido una vida despierta, una vida de acorde a la palabra de Dios, una vida de acorde al agrado de Dios, una vida de acorde a la voluntad de Dios. ¿Cómo ha sido? No ha sido una vida llena de descuidos. Ha sido una vida llena de búsqueda hacia Dios. Una vida protegida por la mano de Dios. Una vida bajo la cobertura de Dios. Todo eso hay que pensarlo. Porque si se están haciendo cosas indebidas en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios, entonces, iglesia, el hombre y la mujer tiene que pensar, meditar y volver a la senda de justicia, volver al camino antiguo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, porque estamos viendo claramente. Por eso Isaías 55:6 no deja de decir: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Oiga, deje el hombre impío, el hombre malo, esos caminos. El hombre inicuo deje sus malos pensamientos. De igual manera es en el mismo camino el inicuo como el impío. El mismo final será para el inicuo como para el impío. Entonces, pues lógicamente, puede ser que alguien dentro de las congregaciones evangélicas que un día aceptó a Jesucristo, pero puede ser que se haya convertido por descuido en un inicuo o lógicamente, en un impío. Entonces, lógicamente, tiene que pensar que si muere siendo un impío, si muere siendo un inicuo, pues lógicamente le va a suceder lo que le sucedió al hombre rico. Porque esa palabra y ese lugar no ha sido exento para los rebeldes, según lo relata sobre la palabra Hades, ¿verdad? Entonces, lógicamente, usted tiene que pensarlo, que es un lugar existente, que es un lugar que sí existe bíblicamente. La Biblia lo narra. Y la Biblia no miente, la Biblia, no, mi hermano y hermana, no, cualquiera que tenga esta palabra por algo incorrecto, por algo superficial, por algo que no puede ser. Esta palabra hay que darle el valor, esta palabra hay que darle su debido lugar. Esta palabra hay que saber siempre que es la utilidad para la vida del ser humano. Es la palabra que le está hablando al hombre y a la mujer, en definitiva, a su vida, a su alma, en todo lo que usted quiera que le hable. En lo espiritual, esta palabra le habla en lo espiritual. En lo moral, esta palabra le habla en lo moral. Lo físico, esta palabra le habla en lo físico. En lo familiar, esta palabra le habla en lo familiar. En lo económico, esta palabra le habla en la economía. En todo el sentido de la palabra. Aún en relaciones humanas, esta palabra le habla de relaciones humanas. Es todo lo que usted quiera. No hay nada de lo que esta palabra no pueda hablarle a usted, no pueda esclarecerle a usted, no pueda aclararle. Esta palabra le aclara todo. Y hoy lo que esta palabra le está aclarando es que la vida suya es corta.
La vida suya es como la flor del campo, que nace por la mañana la flor y por la tarde se marchita. Que la vida suya es como la hierba, que hoy es, mañana no es, como la neblina, como la niebla. Que por un momento usted la ve allá, pero en milésimas de segundo, hablemos de medio minuto, cuando usted ve ya no está ahí. Así es la vida del ser humano. Cuando uno se da cuenta, el ser humano ya no está sobre la faz de la tierra. Ahora, aquí debe de haber algo importante, que nosotros como iglesia, como lo dice Isaías 55:6, lo repito, buscar, es de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora viene la Biblia, dice que mientras hay vida y esperanza. Usted con vida puede buscar a Jehová, puede buscar a Dios, puede fortalecerse de Dios, puede recibir la ayuda de Dios de cómo conducirse en el Santo Evangelio, cómo conducirse en las buenas nuevas de salvación, cómo caminar por el camino de rectitud, cómo ser usted en su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de hablar, en todo el sentido de la palabra. Entonces, lógicamente, esta palabra es la que a usted le está diciendo. Y la única manera es buscar a Jehová mientras Él puede ser hallado. Eso quiere decir mientras usted tenga vida, porque media vez muerta la persona, mire, hay gente que hace 1 y 1000 cosas después de que la gente muere. Y es incorrecto. No porque yo lo diga que sea incorrecto, sino que hagan lo que hagan 1 y otra y 1000 cosas después de la muerte de alguien, ya no hay más solución para la vida del ser humano. La Biblia por eso lo dice, que mientras hay vida y esperanza. Y la Biblia lo dice claramente, que el que muere ya no hay más memoria de él en esta tierra, ya no hay más que hacer por esa persona en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Es usted, no es nadie por usted, amigo, amiga, hermano, hermana, iglesia. Es usted. No es el pastor, no es fulano, no es sutano, no es su papá, no es su mamá, no es mengano, no es nadie, es usted el que lo sabe positivamente. Pero la pregunta es, ¿y dónde estará usted cuando muera? Fácil es poner un anuncio en la radio, en la televisión, en los programas televisivos evangélicos cristianos. Hoy murió el hermano fulano de tal y pasó a la presencia del Señor. Después de 40 años de estar en el camino del Señor, hoy fue recibido en los brazos de su Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuál será la realidad de la vida? ¿Cuál será la certeza de la vida de ese hombre, esa mujer que murió? No importa si cuando yo muera no haya ni un anuncio ni en la radio ni en la televisión y bueno, no haya tanta cosa. No, eso no importa. Lo importante es que uno sepa, como lo supo Pablo. Pablo fue un hombre que lo supo. Supo dónde estaba parado. Supo dónde iba caminando, por dónde iba caminando y cómo iba caminando. Pablo supo de su propia vida y él mismo lo dijo. He terminado mi carrera, he peleado la batalla. Por lo demás, me está preparada una corona de justicia, hablando de la corona de la salvación. Y no solamente a mí, dijo él, ahora oiga lo que él dijo, sino también a aquellos que aman su venida. Entonces, pensar en la vida, que vamos a morir y que la vida es corta, es como estar pensando en el arrebatamiento de la iglesia, mi hermano. Entonces, amar la venida de Jesucristo es cuidarse, es protegerse, es tratar de vivir una vida de acorde a lo que Dios quiere que vivamos, con esfuerzos, con voluntad, con ánimo, con deseo de querer tener una mejor vida futura después de la muerte. Ahora, porque claramente la iglesia, la Biblia, lo dice claramente. Ahora, viene iglesia y mueren los dos.
Pero ya usted está oyendo el relato de Jesús que le hace a sus discípulos para que ellos piensen que la vida de ellos es breve. ¿Ah? Y no solamente lo hizo Jesús, sino también estamos viendo a un Job que usó la inteligencia para hablar sobre la brevedad de la vida. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, aleluya, qué bonito es porque en el Salmo 116, versículo 15, la Biblia dice que es estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces, qué bueno que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de aquel que supo cómo andar, cómo caminar, cómo conducirse, cómo vivir en el camino de rectitud. Y que en el día final no se va a llevar una sorpresa desagradable como la que se llevó el hombre rico. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso David, en el Salmo 103, explicó esto y dijo esto: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué es lo que está hablando David aquí? De una salvación. Que nuestra alma bendiga a Jehová, que bendiga a Dios nuestra alma. Que nuestra alma no olvide el beneficio de salvación. Que nuestra vida no olvide el beneficio de salvación de nuestra alma. El tiempo que vivamos no importa. Hay quienes están viviendo 15 años, 12 años, 13 años, 14 años, 20 años, 25 años, 40 años, 50 años, 80 años, 90 años, 100 años. Y hay quienes han pasado de los 100, pero no importa. Lo importante es que el día que el hombre muera, que la mujer muera, sea con una certeza en su vida, con una respuesta positiva aquí sobre la faz de la tierra en vida, y con una respuesta positiva en una resurrección divina cuando suene la final trompeta para una mejor vida en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo podrá darse la respuesta el hombre y la mujer que no ha querido aceptar, que no ha querido reconciliarse con Jesús? El ser humano que quiere seguir viviendo en el pecado, en la desobediencia. Como también la iglesia. ¿Qué respuesta positiva pueda tener aquel hombre, aquella mujer que está viviendo una vida, lo decía yo al principio, una vida con decisión personal, una vida con una teología, con un conocimiento, con una ciencia personal, una vida con un entendimiento, con una sabiduría personal, con opiniones personales, humanas? Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová. Que nuestra opinión, iglesia, sea una opinión, aleluya, ¿qué le dijera yo? Una opinión de certeza de que estamos viviendo y tratando de vivir una vida agradable delante de Dios. Que nuestra opinión sea una opinión de acuerdo, pues lógicamente, a la voluntad divina de Dios, al conocimiento de Dios. Si la palabra le dice a usted que por estar haciendo esto, aquello y lo otro, que la misma palabra se lo relata y se lo dice, cómo debe de conducirse. Y cuando usted se está conduciendo mal, la palabra del Señor también se lo dice a la persona que se conduce mal, así, así, así. Entonces, lógicamente, tiene que ser con el conocimiento y la ciencia divina de Dios, aleluya, con la sabiduría de Dios, para que así usted pueda tener una buena certeza, una buena seguridad, que el día que muera, usted va a resucitar en un lugar maravilloso, en un lugar hermoso donde la Biblia lo relata, donde la Biblia lo está diciendo y le dice a los que le fueron fieles, a los siervos, a esos siervos
que supieron. ¿Ah? No estar en la confusión, sino estar en el debido lugar que tenían que estar. Ahí donde la palabra del Señor claramente se los está diciendo. ¿Ah? A esos siervos claramente con ese, ¿ah? De los cuales son servidores del rey, temerosos del rey, ¿ah? Adoradores del rey, los que glorifican al rey, los que bendicen al rey, los que honran al rey, los que caminan conforme al rey, y todo conforme al rey. Porque después de la muerte, ¿qué? ¿De qué sirven los anuncios? Está bien, pero si el anuncio fuera una realidad, pero no solo por haber sido miembro de determinada congregación va a ser salvo. No, mucho cuidado. Porque no puede ser miembro de una congregación evangélica y haciendo lo que él quiere o lo que ella quiera, sin tener gobierno de Dios, sin tomar en cuenta a Dios como su pastor de pastores. ¿Ah? Sin tomar aquello en su vida, que Jehová es su pastor y nada le faltará. No le hizo falta santidad, no le hizo falta obediencia, no le hizo falta rectitud, no le hizo falta ningún beneficio espiritual, moral, material, económico, familiar, porque Jehová fue su pastor. ¡Qué bueno! Entonces vale la pena el pago de ese anuncio en la radio, en la televisión. Entonces vale la pena expresar. ¿Ah? Hoy nuestro amado hermano murió y pasó de esta vida a una mejor vida. Y supo pelear y ganar la buena batalla. Y ha pasado a una mejor vida futura. Y aunque no lo digan, ¿qué importa? Si se dice o no se dice. Lo importante es que el ser humano muera con esa certeza, con esa pregunta correcta. Y que el cristiano diga: yo estaré en la patria celestial, yo estaré en la nueva Jerusalén, estaré en esa ciudad donde sus calles, dice, son de oro y donde hay un hermoso mar de cristal. Alabado sea Dios. Es ahí donde debemos de pensar y de meditar. Entonces claramente la Biblia lo está diciendo, aleluya, está diciendo lógicamente: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mi amado hermano y hermana, es necesario que nosotros podamos meditar claramente sobre esta palabra del Señor. Aleluya. ¿Ah? Por eso San Juan 14:2 claramente lo dice, del 1 al 2. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gloria al Señor. Que la respuesta sea la respuesta positiva, de acuerdo a la palabra del Señor. Donde podamos decir: ¿y dónde estará Él? Pues yo estaré, aleluya, en esas hermosas moradas. Yo estaré en esa hermosa patria celestial. Yo estaré en esa hermosa ciudad que Jesús fue a preparar, aleluya, para el día que el ser humano muriera. El ser humano que quisiera esa ciudad para vivir en ella por toda la eternidad y hasta la eternidad. El ser humano que acepta. El ser humano que después de aceptar, después de reconciliar, cuida su vida cristiana, cuida su vida espiritual. Hay muchos cristianos que tienen esa vida en desperdicio. Esa vida cristiana, esa vida espiritual en descuido. La tiene ahí abandonada, la tiene ahí descuidada, la tiene ahí despreciada, la tiene ahí desvalorizada. Es por eso que estamos viendo a una iglesia, aleluya, en diferentes procederes de la vida, en el diferente caminar de la vida. Por eso quizás a usted hoy le preguntan: pero ¿por qué el de aquella iglesia? ¿Por qué el de aquella congregación? ¿Y por qué los de allá? ¿Y por qué los de allá? ¿Y por qué él que va a una iglesia?
No importa él, ella o aquella. Y no importa quién me digan que haga lo que haga. Ni a usted. Cada quien debemos de vivir esa vida y lo que queramos encontrar al final del camino que hemos tomado. Lo que yo sé por la palabra es que al final del camino de la verdad y de la vida nos espera Jesucristo mismo. Nos espera la patria celestial al final de ese camino. Pero debemos de caminar como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, por el camino de rectitud. Bendecido sea Dios. Ahora, hay mucha gente cristiana que está muriendo y tuvo un mal proceder, un mal caminar, una vida descuidada cristianamente, una vida despreciada, una vida cristiano evangélica, una vida que no le tomó importancia, que por andar viendo aquí, allá y por andar de lugar en lugar y por andar de que nomás mira a uno que se dice ser siervo y va que ore por él y va que le aconseje y de repente le metieron una cizaña y lo sacaron del camino de rectitud sin darse cuenta y él dice yo sigo por el camino de rectitud. Lo convirtieron en un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Todo aquel que se opone a la palabra de Dios. Todo lo opuesto a la palabra de Dios es un apóstata. Y ningún apóstata entrará al reino de los cielos. Pero por andar ahí, como decimos en Guatemala, de pepenachencas, lo convirtieron en un apóstata. Por andarle diciendo a todo lo blanco que era blanco. Por andarle diciendo a todo lo que era y le decía que era lo que era y sin ser lo que era. Era negro y decía que era blanco. Era incorrecto y lo aceptó como correcto. Era negro y lo aceptó como santidad. Era desobediencia y lo aceptó como obediencia. Era incorrecto y lo aceptó como correcto. Era pecado y lo aceptó como santidad. Y se volvió, lógicamente, en un apóstata. Pero dice que está en el camino de Dios. Y tenga cuidado. Porque la iglesia no es apóstata. Porque la iglesia de Dios no es una iglesia de apostasía. La iglesia de Dios es una iglesia que está ligada a la palabra. Y si usted está en contra de la palabra y no hace lo que la palabra del Señor le dice que haga, usted es un apóstata. Usted tiene que hacer lo que la palabra de Dios le dice. Si la palabra de Dios le está diciendo que siga la paz y la santidad con todos, usted tiene que seguir la paz y la santidad con todos. No tiene que andar peleando con nada ni con nadie. Tiene que vivir santidad. Lo que la palabra de Dios le dice que tenemos que hacer, eso vamos a hacer. Porque no somos una iglesia apóstata. Ahora bien, iglesia, debemos de saber claramente. Mire cuánta gente que ha tomado la costumbre en las congregaciones de dejar de congregarse. Y todo aquel que deja de congregarse por acomodo, por descuido espiritual, por el descuido de su vida cristiana, es un apóstata. Disculpe, pero es un apóstata. Y aunque sea miembro de Redimidos por la Sangre de Jesucristo, y aunque sea miembro de X o Y denominación, o de Y congregación, o de X congregación, y aunque sean congregaciones evangélicas, pentecostés y todo lo que usted quiera llamar, no importa. Pero si usted es un apóstata, usted es un opositor a la palabra, usted es el que está en su forma de ser actuando en contra de la palabra. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No te dejes de congregar como algunos lo tienen por costumbre. ¿Y cuánto cristiano evangélico que va a la iglesia cuando
cuando se le da la gana. Que va a la iglesia cuando él decidió ir porque se sintió aburrido de estar en la casa. Voy a ir a oír un par de cantitos. Me dieron ganas de ir a oír un sermón. No, esto no es por ganas ni de nada. Esto es la palabra. ¿Cuánto cristiano entonces apóstata? Y su vida es breve, su vida es corta. Y lo peor que no sabe usted, nadie sabemos el día que vamos a morir, ni la hora, ni el año. No sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿por qué estar en esa mala manera de vivir, con esos comportamientos? Y oiga, y hay gente que lo está haciendo y según ellos creen que es sanamente lo que están haciendo, el no congregarse. ¿O no lo dice la Biblia? ¿No tiene su Biblia usted ahí? Si no lo dice la Biblia, mándeme un mensaje ahí con Martita que está grabando. Mándeme un mensaje ahí. Y díganme ustedes si es una certeza de la palabra o es una equivocación de la palabra del Señor. Dígame usted si lo que yo le decía anteriormente. ¿Usted quiere que le hable en lo espiritual? La palabra le habla en lo espiritual. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No es espiritual eso. ¿Ah? En lo terrenal. ¿Ah? Siembren y cosecharán. ¿Ah? En todo el sentido de la palabra, lo repito, espiritual, moral, material, económico, familiar, la palabra le está diciendo cómo debe de hacerlo y de qué manera debe de hacerlo. Ahora, y la gente muy campante, muy viva la flor. Y usted le pregunta, hermano, ¿y cómo está? La pura uva, hermano. ¿Ah? ¿Y cómo está, hermana? Excelentísimo. ¡Qué excelentísimo! ¡Qué uva! Si puede ser uno de los que están siendo apóstatas. No puede convertirse en nada más que en un apóstata el cristiano evangélico que está, oiga, oponiéndose a la palabra del Señor. Está siendo el cristiano evangélico que está haciendo lo contrario a la palabra del Señor, se está convirtiendo en un apóstata. Y la Biblia dice, y los apóstatas no heredarán el reino de los cielos. ¿Dónde estará usted cuando muera? ¿Dónde? Oiga lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos a congregarnos, y tanto más cuando miran que aquel día se acerca. Alabado sea Dios. Hoy es cuando más debemos de congregarnos en las cosas de Dios. Hoy es cuando más debemos de perseverar en las cosas de Dios. Cuando más debemos de ser insistentes en las cosas de Dios. En lo espiritual, buscar a Dios, clamar a Dios, ser santos, tratar de buscar santidad, buscar rectitud, bendecir a Dios, ofrendar, diezmar y hacer todo lo que debemos de hacer para la gloria del Señor. Que diga quien diga lo que diga, a mí qué me importa que los apóstatas digan que mis diezmos son para beneficiar a un hombre o una mujer. A mí qué me importa que digan que yo con mis diezmos le doy de qué comer a X o Y personas donde yo pago mis diezmos o para el beneficio de una casa de oración o para qué sé yo.
¿Qué me importa que un apóstata diga lo que quiera decir y que los apóstatas religiosos también digan lo que se les dé la gana? ¿Qué me importa? A mí lo que me importa es hacer lo que Dios me dice que haga en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo material, en lo económico y en lo familiar. Y lo demás sale sobrando. Porque yo quiero morir con una certeza en mi vida, con una respuesta correcta, no incorrecta. Una respuesta correcta y que yo conteste a esa pregunta que Job hizo hace cientos de años. Morirá el hombre, perecerá el hombre, será cortado de esta vida. ¿Y dónde estará él después de la muerte? Que mi respuesta, que la respuesta de cada quien correctamente, de acuerdo, examinemos cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, por dónde nos vamos conduciendo y cómo estamos llevando ese evangelio de Jesucristo en nuestra vida, cómo estamos llevando esa vida de cristiano evangélico sobre la faz de la tierra, si estamos tratando de cumplir, tratando de hacer la palabra del Señor. Por eso Dios lo dijo claramente, mi amado hermano y hermana, iglesia amada, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, se aman ustedes mismos. Si me aman, sean hacedores de mi palabra. Bendita sea la gloria del Señor. De lo demás, ¿qué importa que diga quien diga? Sale sobrando todo. Lo que debemos de hacer es tratar la manera, porque de aquí a mañana yo ya no voy a estar, usted ya no va a estar. Quizá el otro año muchos ya no estemos, o estemos muchos y muchos ya no van a estar. Pero hoy el consejo de la palabra es a tiempo y fuera de tiempo. Ahorita usted que está en vida, después de que esté muerto, a usted ya ni lo voy a mencionar. A usted ya ni le voy a hablar de la palabra. Por usted ya no voy a orar. A usted ya no lo voy a aconsejar, ya no lo voy a exhortar con la palabra. Ahora que tiene vida, lo puedo exhortar, lo puedo aconsejar, lo puedo instruir, le puedo enseñar la palabra y le puedo discernir la palabra del Señor y le puedo despenicar la palabra del Señor y explicársela para el bienestar de su vida. Alabado sea Dios. Es mi deber, es mi profesión, sin recibir ningún beneficio suyo. Porque si fuera por el beneficio suyo, tiempos me hubiera muerto de sed o de hambre. Alabado sea Dios. Pero lo hago porque es mi deber, es mi profesión. Ahora que usted tiene vida, que sus oídos oigan. Alabado sea Dios. Lastimosamente, llevamos 3 meses, más de 3 meses, sin predicarle a la iglesia en el templo. Y lastimosamente mucha gente de la iglesia no se conecta para escuchar los mensajes. Quizás están escuchando otros mensajes que los están enviando y llevando a una apostasía, a un camino equivocado. Porque la Biblia dice que vendrían falsos maestros, falsos profetas, que vendrían falsos predicadores, vestidos de oveja, pero por dentro lobos rapaces, engañando a la gente. ¿O acaso no se está moviendo ya el sistema del anticristo? Claro que ya. Anticristo se le llama a todo aquel que se opone a Cristo también. ¿Cuánta gente predicando lo opuesto a la palabra? ¿Cuánta gente enseñando mal? Y quizá usted, que es miembro de los redimidos, por no estar escuchando a su pastor, porque ya se aburrió, ya se cansó de verlo durante años en la misma congregación, y por eso no se conecta, no porque no tenga Facebook, ni porque no tenga WhatsApp, ni porque no tenga redes. Mentira, todo mundo tiene redes. Ahí miro a un sinfín de hermanos conectados en el Facebook, en el WhatsApp, en el Messenger, y nunca los he visto conectados a una predicación de la palabra los días martes, los días sábado y domingo. Alabado sea Dios. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y qué tal si a donde usted se está yendo a ver, a oír la palabra, lo están engañando?
Aleluya. Hace poco yo veía por el Facebook, me voy a reservar el nombre y sobre el tema y el asunto. Decía una tal pastora que lo que ellas hacían y que lo que la mujer podía hacer no era pecado. Y mire, hermano, y era un pecado latente, un pecado visible, palpable, que se podía ver a kilómetros de distancia. Pero la teología de ella, el entendimiento de ella, la sabiduría de ella, el conocimiento de ella, la llevó a creer en eso y estárselo transmitiendo a muchos por redes sociales. Y quizás su hijo, su hija, por no conectarlo a pastores, a predicadores conocidísimos que predican una verdadera palabra, están siendo llevados a la apostasía, están siendo llevados con el espíritu de anticristo o del anticristo. Todos los opositores a Cristo son anticristo. Todo hombre, toda mujer que se opone a Jesucristo es un anticristo. Alabado sea Dios. Han sido grabados más de 30 mensajes del tiempo que no estamos llevando cultos en el templo. Y son pocos los que le han dado vista a esos temas, a esa palabra. Porque usted quiere que se le esté sobando la espalda, que se le esté diciendo mentira. Usted quiere que se le esté diciendo que así como va está bien. Sí, está bien así como va, pero para el infierno, para la condenación eterna. No, mi hermano y hermana, hay que hacerlo retroceder. Estamos preparando un tema para verlo en la iglesia porque por este medio es muy largo el tema. Las clases de ovejas. ¿Cuántas clases de ovejas? Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es necesario que usted piense, mañana va a morir y ¿dónde va a aparecer? Después, ni aunque su mamá, su papá, aunque mis hijos o X o Y persona llore, está bien llorar. Aunque hagan lo que quieran hacer, será demasiado tarde. Hoy, usted tiene que llevarse esa certeza hasta el final de su vida. Que esa certeza camine hoy, mañana y pasado mañana y todos los días de su vida hasta llegar al final. Que esa certeza vaya con usted, dentro de usted, y que la respuesta sea esa respuesta positiva. Estaré en las bodas del Cordero. Estaré en la patria celestial. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Mañana 6 en punto de la tarde.